Aunque te parezca asombroso, muchas de las palabras que usamos hoy tienen que ver con aquellos mirones de la antigua Grecia y de Roma que se acercaban a los gimnasios a ver cómo la gente hacía actividad física sin ropa. ¿No me crees? Ahora te lo cuento. La palabra gimnasio viene del griego gimnos, que significa desnudez. Los atletas competían sin ropa para mayor realce del cuerpo y también como un tributo a los dioses. Además, se embadurnaban con aceite de oliva, algo que les costaba muchísimo. Se dice que era lo que mayor presupuesto les insumía en los gimnasios. Habrás visto que acá arriba hay un cablerío, es un mouse. ¿Pero qué tiene que ver con esto? Bueno, te lo voy a contar en un ratito. El gimnasio, en los griegos, no era solamente para hacer ejercicios, también era utilizado como lugar de reuniones. Solían ir filósofos. Y vos te preguntás, ¿qué hacen los filósofos? Claro, en el título te dije que eran mirones. Bueno, en realidad se acercaban ahí, tal vez para mirar, pero también para divulgar sus doctrinas. ¿Y por qué lo iban a hacer en un gimnasio? Bueno, pensá que allí iban los jóvenes, hijos de los ciudadanos libres, es decir, los que manejaban la polis. ¿Y qué mejor lugar para divulgar sus doctrinas filosóficas que ahí, donde estaba la crème de la sociedad? Unos 700 años antes de Cristo, los gimnasios eran espacios que estaban cercados y se dividían en sectores para hacer distintos ejercicios. Con el tiempo esto se fue perfeccionando y, como te conté, que se utilizaban para charlas, debates, además de lo que sería para hacer gimnasia. Al principio, ese aceite de oliva se lo sacaban con espátulas del cuerpo y luego incorporaron las bañeras, los baños termales, es decir, con agua que calentaban en caldera, lo ponían ahí y al principio para refrescarse, quitarse el sudor y el aceite, y luego también como una manera de relajarse y distender un poquito más las charlas. Los romanos vieron esto y se les ocurrió una idea, pero ya te lo voy a contar. Los griegos le daban muchísima importancia al físico, tanto como a la mente de los jóvenes principalmente. Tanto es así que en el año 776 a.C. inauguraron los primeros Juegos Olímpicos. Había una condición: durante ese periodo que iban los atletas a Olimpia, no debían asesinarse, sino que había como una especie de tregua para que pudieran llegar bien y así competir. Te decía recién que los romanos tomaron esa idea y los transformaron en una especie de balnearios, complejos termales, en los cuales había bibliotecas, salas de conferencias, hasta centros comerciales. Ahí iban para el ocio. Uno podía ir a bañarse, a perfumarse, a hacerse un masaje, depilarse, que también los hombres lo hacían, peinarse, hasta incluso teñirse el pelo. Y también podían leer, por ejemplo, lo último que haya sacado Ovidio en estas especies de bibliotecas. Es decir, que los romanos se quedaron solamente con la parte de ocio de estos gimnasios. E iban allí a observar y a pasarla bien, a relajarse, y entre estas cosas que hacían justamente los mirones, notaron que los movimientos de los músculos parecía que tuvieran adentro un ratoncito, y de ahí crearon justamente la palabra músculo, que deriva de musculus. Mus significa ratón. ¿Te acordás de esto? Que te decía mouse, ratón en inglés. También por eso se llama a esto un ratón que tiene esta forma. Y mouse tiene la misma raíz, mus. También murciélago, por ejemplo. Y culus significa pequeño, o sea, ratoncito. Y era lo que notaban que iba y venía en el músculo. De hecho, la palabra muslo también tiene la misma raíz. Dicen, por lo menos leí en algunos foros, que en Costa Rica al bíceps le dicen ratón. No sé si eso es cierto,
Pero bueno, espero que haya algunos ticos por ahí que me puedan confirmar o solamente es un invento que leí en internet. Bueno, buena semana, acordate de seguir viendo estos videos y nos vemos la próxima. Chao.